Hola, este es un video resumen del segundo chat de la unidad 1 de la materia Métodos de Evaluación en las Neurociencias del Comportamiento del segundo semestre grupo 9224. En el chat estuvimos revisando algunas dudas que todavía quedaron sobre los métodos neurobiológicos. La primera pregunta que hicieron fue ¿qué son los métodos neurobiológicos? Y la respuesta son aquellos que permiten el estudio del tejido cerebral en vivo, pero mediante la manipulación del mismo. O sea, realizando lesiones, marcando neurotransmisores, tiñendo tejidos, etc. Bueno, esos son. Ahora que ya sabemos qué son los métodos neurobiológicos, la siguiente pregunta fue ¿cuáles son? Todo el listado que vimos en las lecturas. Y el listado va así. Las tinciones y marcajes, las lesiones, ablación, lesión reversible o temporal y lesiones falsas o sham, y la microdiálisis. Bueno, ahora que ya respondimos qué son y cuáles son los métodos de evaluación neurobiológicos, sigue la pregunta número 3 del chat, que fue ¿para qué nos sirven estos métodos? Y aquí viene lo interesante porque la profesora nos explicó de manera muy breve y concisa para qué sirven, utilizando el ejemplo del jitomate. Este ejemplo voy a tratar de hacerlo gráficamente para que podamos entender un poco mejor cada estudio, cada método. Y voy a empezar utilizando este jitomate que va a ser nuestro paciente. Y bueno, el ejemplo consiste en lo siguiente. Supongamos que queremos estudiar este jitomate. Y la profesora nos decía de una manera hipotética que, por ejemplo, nos preguntáramos qué pasaría con la semilla X en dado caso que se lesionara o muriera. Nos da dos opciones para saber responder estas dudas. La primera es la ablación, que consistiría, por ejemplo, en entrar y estamos perforando, estamos taladrando y por dentro se vería algo así. Entonces estamos haciendo nuestra ablación, llegamos a la semilla que queremos estudiar y lo que vamos a hacer es extirparla. En el dado caso que queramos responder qué pasa con el tejido si muere y también cómo se va a comportar este jitomate cuando ya no tenga esa semilla. Entonces la saco y esto es lo que voy a estudiar. Ahora, en el otro caso, en el de saber, para saber qué pasa si se lesiona, nos dijo que podríamos recurrir a métodos, por ejemplo, como la radiofrecuencia. Entonces, lesionamos la semillita, de modo que solo esta parte se lesione y con base en ello ver cómo reacciona nuestro jitomate con una semilla lesionada, sin necesidad de sacar el tejido. Otro tipo de lesiones por los que podemos optar son, por ejemplo, congelar la semillita, la congelamos, vemos cómo funciona congelada y después dejamos que se descongele y vemos cómo funciona descongelada. O también podemos anestesiarla. Anestesiamos la semillita, vemos cómo funciona cuando está dormida y después dejamos que pase el efecto de anestesia y vemos su función despierta. Este tipo de lesiones se conocen como lesiones reversibles. Ahora, otra cuestión que abordamos en el chat fue que era importante ver que en las lesiones no solo lastimamos la semillita, sino que también lastimamos la pulpa del jitomate y la cáscara. Entonces, ¿cómo sabemos que los resultados que obtuvimos son meramente de la lesión de la semilla? ¿Qué nos asegura que no intervino también que lastimamos esta parte
y esta parte, la cáscara. Para poder saber, lo que vamos a hacer es una lesión falsa o sham. Esto consiste en crear un orificio, digamos que ya hicimos nuestro orificio acá. Vamos a llegar hasta la semilla, pero antes de lesionarla nos quedamos ahí, no la lesionamos y retrocedemos. Esto nos va a permitir estudiar cómo funciona la semilla antes de la lesión, con la lesión y después de la lesión. Ahora vamos a hablar de otro método, que son los métodos de marcado. En estos métodos se pinta, por decirlo así, una sustancia, que pueden ser proteínas o neurotransmisores, y gracias a eso se puede ver cómo se mueven ciertas sustancias, como ya sabemos en la sinapsis, se mueven ciertas sustancias de neurona a neurona, y eso nos permite ver ya sea que si la sustancia avanza, digamos que si se mueve de acá a acá, o de acá a acá, no sé, y si no avanza, simplemente lo que va a pasar es que la sustancia se va a reabsorber, lo que se va a considerar como un retroceso. En eso básicamente consiste el método de marcado, los marcajes. Ya para terminar, en la parte final del chat hablamos del método para medir concentración de sustancias. Este método es la microdiálisis. ¿Y en qué consiste la microdiálisis? Consiste en introducir un pequeño tubo con una membrana permeable, o sea, con un filtro que solo va a permitir que ciertas sustancias se absorban en él. Ya saben que esto es solo para representar y darnos una idea de más o menos cómo funciona. Y yo me lo imaginé de esta manera. Entonces, introducimos el tubo y digamos que esta es solo la región que queremos estudiar. Este filtrito solo va a aceptar ciertas sustancias, lo introducimos, se absorbe, sacamos y medimos la concentración de dichas sustancias para saber en qué grado se encuentran en esa región que acabamos de estudiar. Eso es básicamente la microdiálisis. Y listo, eso es todo lo que vimos en el chat número 2. Espero que les haya servido el video resumen y que les haya ido bien en el cuestionario. Adiós.